Amén. Y gloria a Dios, ¿por qué no decirlo también? Bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes, nuestros amigos y a todos los que nos van a ver ahora, después, y seguramente con el pasar del tiempo nos seguirán viendo en el bucle del tiempo. Pero, como siempre, en este programa que tenemos por las diferentes redes sociales que más estamos manejando ahora, nacido en el corazón de Dios y familia cristiana, uniéndonos para poder llevar siempre y acotar un poco con un granito de arena, ¿no? En todo este tema y en todas las vivencias que podemos estar pasando. Así es que bienvenidos a todos los que se pueden ir conectando, a todos los que van a ir viendo también este programa que va a estar candente, va a estar picante, pero edificante en ciertos puntos porque vamos a tocar hoy un tema magistral, pero como siempre no estoy solo. ¿Dónde está mi compañero, mi amigo, el cubano? Cubano, por favor, muéstrese que usted está por ahí y no te engancha. Mi hermano, ¿cómo está usted? Hoy tenemos un tema muy duro, tenemos un tema, y muy duro creo yo, pero muy necesario para los que somos padres y los que pensamos ser papás en algún Sí, momento. solo agregar nada más que esto más lo estamos haciendo porque, como dice la Biblia, ¿no? Que mi pueblo carece por conocimiento, ¿no? Por falta de Y conocimiento, falta de exactamente, hermano. conocimiento, ¿no? Y si le podemos dar un poquito de conocimiento, podemos ayudar a que esa gente que está perdida eh, llegue a los pies, a los caminos. Eh, es- Está bien lo que se está haciendo, ¿no? Es el propósito. De alguna manera, de alguna manera acotamos por estos medios, lo venimos haciendo y siempre con invitados especializados también en temas, con gente que conoce, que tiene la experiencia vivida, no solamente vivida, también de alguna manera también que ha pasado pues por esta línea de la vida por el cual todos vamos a pasar, pero que algunos ya tienen, como se dice, algunos metros más adelante que nosotros, ya que yo soy papá, tú eres papá, y hoy tenemos como invitado principal, central, al pastor de la casa, al pastor Luis Blas, y lo tenemos ahí en pantalla. Pastor, muy buenas noches ya, porque estamos acá en Suecia, muy buenas noches. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias y bueno, siempre dispuesto pues cuando se trata de hablar temas importantes y compartirlo con los hermanos y los amigos que nos ven y tienen la oportunidad de recibir este vídeo o bueno, Enseñanza, esta ¿no? enseñanza que yo creo que va a ser de mucha bendición y bueno, hay que preparar los corazones para que el Señor pueda ir ayudarnos y en este rol pues de padres, ¿no? Amén. Yo creo que los corazones por un lado, yo creo que también las mentes, o sea, de alguna manera abrir las mentes, porque hay mentes que están cerradas a mi mamá me crió a chancleta y a chancleta crié Así es, yo, pues. y Sí, sí, abrirla sí. de alguna manera, porque siempre, como se dice, hay algo nuevo, cada día Bueno, hay algo nuevo. la mente es el filtro que filtra las cosas para que lleguen al corazón, pues, ¿no? Porque la Biblia dice, así como piensas, así eres. Exactamente, exactamente, Entonces, se filtra por la mente. Entonces, también la palabra nos dice que si ¿cómo se llama? El que entendió, exacto, dio fruto, ¿no? exacto, Entonces, exacto, es justamente como tú dices, la mente. exacto. Y también, o sea, ese es por un lado, y también recordar que lo otro es, a veces nos cuesta desaprender lo mal aprendido. Ese es otro detalle. Claro. No, porque a mí me lo enseñaron así, entonces a veces nos cuesta también desaprender eso que, que no siempre va a ser como se dice a altos gritos y a la famosa psicóloga la chancleta o la sandalia que teníamos antes, Claro. bueno, yo la gocé, Sí, bueno. sino que ahora hay otras maneras, otras distintas, que no como nos enseñaron antes, sino como que ahora con el Señor es distinto. Claro que sí. Amén. Por eso estamos acá, ¿no? Porque igual, tocando el tema este de los niños, ¿no? En la palabra dice que instruye a tu hijo de Desde niño, de pequeño. pequeño, y cuando sea adulto no se apartará de ti, ¿no? Así Entonces, Así es. ya es. tenemos que dejar eso de la chancleta y de los golpes. Sí, pues ya la psicóloga doña Sartén ya hay que dejarla al lado No, ya nomás. no. Ya Sí. no hay ya no hay que separar tiempo con ella, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Amén. Pues Pero entonces, bueno, pastor, empezamos. entramos Entramos. en vereda.
¿Qué le parece Bueno, si le damos a usted la entrada y usted nos da esa introducción verídica que necesitamos? bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que entender que a nadie nos enseñaron a ser padres. O sea, lo que nosotros cuando nos casamos, muchos se casan a temprana edad, ¿no? O sea, solamente tienen de referencia lo que han aprendido en la casa. Y lo que aprendes en la casa muchas veces es algo distorsionado de lo que realmente Dios planificó para los padres, ¿no? Así que por ese lado vamos viendo que ya desde el principio hay una distorsión de lo que realmente Dios quiere, ¿no? Porque bueno, sabemos que hay familias disfuncionales, separadas, donde hay maltrato quizás, donde se ha sufrido alguna violencia, no solamente del padre hacia la madre y hacia los hijos, sino también al contrario, o sea, vemos de todos los puntos de vista, ¿no? Así que en ese sentido nosotros tenemos una visión o no tenemos una visión clara, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces de repente yo digo, bueno, yo no voy a dejar que mis hijos pasen lo que yo he pasado. Entonces, si he pasado situaciones difíciles, al yo no querer que ellos pasen, lo comienzo a consentir demasiado, ¿no? Y eso también lleva a un error, ¿no? Pero la palabra de Dios nos da cierta dirección en lo que tiene que ver en la crianza de los hijos y nos da claridad también y bueno, y sobre todo que el Señor nos dejó el Espíritu Santo, en primer lugar para que nos lleve a toda verdad y también para que como nuestro ayudador. Así que ahí tenemos la confianza de poder aplicar las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? ¿Es fácil? No es fácil. No. No es fácil porque estamos inmersos en un mundo que todo va en contra de Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros como padres vamos a luchar en contra de un sistema que va en contra de los principios de Dios, ¿no? Enseñanzas a nuestros hijos que van en contra de los principios de Dios. Entonces, ahí se hace la lucha un poco más fuerte para los padres. Ahora, si no hay sabiduría, si no hay acuerdo, en primer lugar, si no hay acuerdo, ¿no? Si no hay acuerdo en la crianza, el padre va a estar criando de una manera y la madre de otra manera, ¿no? Y ahí va a crear un problema en el niño o en los niños. O de repente hay una madre soltera o un padre que se está haciendo cargo de los hijos, entonces lo va a criar más o menos, bueno, con cierta libertad de decidir lo que quiere enseñarles o no, ¿no? Pero yo creo que en la palabra de Dios podemos encontrar lo que necesitamos para poder enseñar a nuestros hijos, ¿no? Así que es el primer punto que tenemos que ver, ¿no? Que tenemos una lucha como padres por el bienestar de nuestros hijos. O sea, somos responsables del bienestar de nuestros hijos para que puedan enfrentarse a un mundo que va en contra. Hasta ahí le interrumpo un poquito. Sí. Sabemos que está todo en contra de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo hay principios cristianos también. Porque los psicólogos te dicen que uno tiene que instruir a tu hijo con amor, es decir, no corregirlo con gritos y maltrato. Y la Biblia también lo dice. En Proverbios 29, algo por ahí, dice, instruye a tu hijo con amor y no tendrás ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No tendrás preocupaciones después en el futuro. Claro. Sí, o sea, realmente, ¿cómo se llama? Ahí la Biblia te habla en una gama muy amplia, ¿no? Porque, bueno, el que quiere hacer un poquito más duro con los hijos va a agarrar el versículo que dice con la vara, ¿no? El de la vara. El de la vara, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos. Por eso digo, hay que ser sabios cómo aplicar los principios de Dios, ¿no? Exacto. Obviamente que hay momentos y casos en los que
De repente uno tiene que ser un poquito duro, no tanto en pegarle al niño, sino hacer ver de que algo no está bien. Exacto. ¿Entiendes? O sea, tenemos que instruir a los niños, pero en el amor, dice la Biblia, de que también en la disciplina hay amor. ¿No? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué dice que en la disciplina hay amor? Porque si tú no disciplinas a tu hijo, puede que cuando esté más grande, el obviar la disciplina va a hacer que cometa cosas que pueden perjudicar toda su vida. Y porque no le enseñaron a tiempo. ¿Entiendes? Entonces, o sea, es algo muy complejo, pero la disciplina no va en el maltrato, tampoco. O sea, la palabra de Dios siempre nos va a llevar a un balance donde nosotros podamos guiar a nuestros hijos en amor. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor? Cuando tú le haces ver a tu hijo, por ejemplo, si hizo, podemos conversarlo más adelante sobre estas cosas, ¿no? Hay que, por ejemplo, nosotros tenemos que instruirlos en que a los padres hay que respetarlos. Exacto. ¿Entiendes? O sea, hay que enseñarle el respeto a los papás. Muchos papás quieren ser amigos de sus hijos, pero eso no es así, porque ellos tienen que ver que hay un respeto a los padres, ¿no? Que obviamente pueden discrepar en algunas cosas cuando van creciendo, pero hay un respeto, ¿no? Porque la Biblia, hay una promesa en la Biblia, ¿no? De honra a tu padre y tu madre, ¿no? Para que seas de larga vida. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el no hacer esas cosas lo que va a provocar en ellos es que, o sea, las mismas consecuencias del mal actuar. Entonces, nosotros tenemos que evitar esas cosas. Ahora, obviamente que muchos de nosotros tienen hijos grandes ya y no han conocido la palabra de Dios, pero eso no quita tampoco que podamos darles buenos consejos y enseñarles, bueno, los principios, ¿no? Porque cuando hablamos de principios de la palabra, muchas veces pensamos que hay que decir, no, la Biblia dice esto y tú no puedes hacer esto. Pero no, enseñarle un principio de la Biblia, por ejemplo, es que, bueno, ustedes saben, aquí en Suecia le enseñan a los niños, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Tú puedes decir lo que tú piensas y tú tienes que hablar y decir lo que tú piensas y eso es correcto. Bueno, entonces cuando mis hijos estaban pequeños vinieron con eso, ¿no? Y yo le digo, sí, pero hay cosas que no puedes decir si es que vas a herir a alguien. Por ejemplo, tú piensas de un compañero, de una compañera, uy, no, que este es así, ¿no? Entonces tú no lo puedes decir, ¿cómo se llama? Hacerlo avergonzar delante de la gente, porque la palabra nos habla obviamente, de que uno tiene que tratar como uno quiere ser tratado, ¿no? Pero aplicarle un principio de Dios al niño no es decirle la Biblia dice, ¿me entiendes? Sino hacerle comprender el principio de lo que Dios quiere decir. Es, por ejemplo, yo lo senté y le digo, bueno, sí, uno tiene que decir lo que piensa, pero tiene que saber las palabras que usas para no ofender a otro, le digo. Porque si tú, por ejemplo, alguien no tiene buenas contigo, no concuerda contigo y te tiene un poquito ¿cómo podemos decir? No se lleva bien. ¿Te gustaría que esta persona diga y dice, no, que tú, Renato, eres así, así, así? ¿Cómo te sentirías tú? Te sentirías mal que él esté hablando mal de ti, ¿no? Entonces, le digo, entonces en eso hay que pensar. Tú puedes no tener acuerdo con alguien, pero si no es necesario decirle las cosas, entonces mejor es callarse y no decirle las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no te gustaría que te digan lo mismo. Entonces, tú estás aplicando un principio sin decirle, la Biblia dice que tú no puedes, ¿me entiendes? Porque todo lo que se aplica como ley va a provocar algo en contra siempre, ¿no? Claro. Porque, bueno, se dice la ley produce muerte, pues, ¿no? Pero el espíritu produce vida. Entonces, tú le das el espíritu ¿cómo se llama? Del principio bíblico. Y el principio bíblico es, trátalo como te gustaría que te trate. Exacto.
Claro, es como el espíritu detrás de la palabra, ¿verdad? Exacto. Porque Claro. o sea, hay mucha gente que toma la palabra literal y como siempre digo, ¿no? Como un hermano en son de broma dijo, hermano, yo le doy con la Biblia. Y bueno, agarró la Biblia gruesa que tenía y se la dio en la cabeza, o sea, literal. Entonces, Claro, eso pasa, pues. ¿me entiende? Entonces, Sí, yo sí. creo que Igual como en la pareja también, pues lo usan la palabra, ¿no? sí, también. ¿Qué dice el marido? A ver, Claro, sobre todo sométete, sujétate, yo soy la sujétate. cabeza, Exacto, ¿no? ¿Y qué dice exacto. la esposa? Bueno, tú eres la cabeza, entonces ya pues haz tu parte, ¿no? También, O sea, exacto. o sea, el respeto se gana. Gánate el Claro, respeto, ¿me entiendes? claro, Entonces, uno puede usar la Biblia para pelear también. Así exacto, que, sí. O sea, uno pero lo lo que puede usar vamos, para conveniencia de uno mismo, ¿no? O sea, uno claro, lo puede usar como uno quiera, como usted dijo, pero qué importante es poder discernir, o sea, el espíritu que está detrás de la palabra, que es así es. distinto, porque eso va a edificar, o sea, siempre va a edificar, aunque parezca que por un rato te sientas atacado, pero luego frío, tú dices, no, pero realmente es así. Mm, Y ese es el espíritu detrás de la palabra, que es lo claro. que usted está diciendo, ¿no? Que es lo que Ahora edifica al para, final. ahora para eso hay que conocer la palabra. O sea, en realidad nuestro rol como padres es instruirnos nosotros en la palabra, Exacto, recibir esa revelación de la palabra para poder enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Instruirlos en su crecer, en su camino, ¿no? exacto, Pues si le enseñamos con gritos, ¿qué van a aprender? A gritar, pues. claro, Así, exacto, así uses la palabra, si lo expresas con gritos, o sea, es una mala combinación, ¿no? exacto. O Yo creo sea, que usted dijo algo muy importante al principio y creo que es algo que muchos, me incluyo yo cuando fui papá hace como 7 años y tantos meses, eh, es que de verdad parece o sea, parece como que esta palabra no pesara, pero es muy real y pesa a la larga. Nadie, nadie, pero absolutamente nadie, o sea, nació sabiendo eh, ser un papá. O sea, nadie realmente dice, ah, bueno, yo recibí una charla y eh, un curso de cómo ser un buen papá. Es imposible. mm, Nadie realmente, yo he escuchado mucho hablar de esto, no, pero es que de verdad es que no, y lo dicen, no, nadie sabe o sea, nadie nació sabiendo ser un papá, pero le estás dando realmente ese peso para que luego tú te instruyas para cuando vas a ser ese papá que, algunos desean o sea, ese papá para ese niño, así como otros dicen, jamás voy a ser como mi papá, porque como me criaron a mí, claro, yo no quiero ser igual. sí, pues. Pero el tema está que al final repiten el mismo plato. Ujú, así es. Entonces, usted dijo algo muy cierto en ese sentido. Porque yo creo que es un error aplicar, por ejemplo, porque tú puedes tener una lista de lo que tienes que hacer, ¿no? Exacto, Y tú la aplicas a todos tus hijos, ¿no? Tienes 3, 4 hijos, la aplica a cada uno la lista que tienes de cómo enseñarles y eso, pero nos olvidamos de que cada persona, cada niño tiene una personalidad muy particular, exacto, porque el trato que Dios tiene con nosotros como hijos es especial con cada uno de nosotros, diferente con cada uno de nosotros, pero Él siempre nos enseña sus principios. exacto, Siempre está llevándonos al principio de la palabra, a lo que es vida, a lo que nos va a provocar vida, ¿no? Entonces, exacto, de esa manera nosotros también tenemos que trabajar con cada niño de acuerdo a su personalidad. Algunos que van a ser más tímidos, otros más extrovertidos. Entonces, hay cosas que vamos a tener que lidiar y manejar de una manera, pero no lo podremos hacer si no tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, por eso exacto, siempre va a ser importante el que nosotros como padres nos instruyamos en la palabra, ¿no? exacto, Pastor, eso es pero muy ahí cierto. me corrige ahora, pero ¿Mm? nosotros como cristianos podemos decir que no nacimos sabiendo ser papá, cuando uno como cristiano, si mientras más conectado tú estés de Dios, es decir, más reflejas tú a Dios, es decir, a Jesús en tu vida y al mismo tiempo le aplicas una buena crianza a tu hijo.
Entonces, uno como cristiano puede decir, no, es que no nacimos sabiendo ser papá. Claro, pero depende, o sea, cuánta madurez tienes tú como cristiano. O sea, Claro. si eres un cristiano que conoce la palabra, que tiene tu vida refleja, como vives, refleja, como tú dices, a Cristo, ¿no? Entonces eres un cristiano maduro que va a aplicar bien, inclusive con sus hijos. Pero cuando nosotros hemos venido al Señor, la gran mayoría que viene al Señor viene de una religión. Exacto. ¿No es cierto? O de ninguna religión. Entonces, ahí al comenzar, bueno, nadie sabe cómo ser papá, uno va avanzando como piensa que están bien las cosas, ¿no? Pero cuando ya venimos a Cristo ya es otra cosa, pues, ¿no? Por eso la necesidad de prepararnos nosotros como personas. Porque si tú te preparas siendo soltero, recibes al Señor, te preparas, te instruyes en la palabra, maduras en el conocimiento de la palabra de Dios y comienzas a aplicarlo a tu vida, tú vas a tener una madurez extraordinaria para cuando seas papá. Exacto. ¿Entiendes? O sea, siempre el plan de Dios ha sido que nosotros podamos llegar y avanzar en la estatura de Cristo. La iglesia ha sido creada por el Señor para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. ¿Entiendes? O sea, la iglesia tiene ese rol para cada uno de los que viene al Señor. Pero ya en nuestra vida personal nosotros tenemos la responsabilidad, en primer lugar, de crecer, de madurar espiritualmente, y después, al ser padres, si hemos madurado y llegamos a ser padres, olvídese, o sea, va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero la mayoría de nosotros ha llegado, sin conocer al Señor, a ser padre, ¿no? Sí, justamente acotando un poco lo que usted dice, pastor, para que la pregunta que Brian hizo sea más sustanciosa. Recuerda que uno se hace cristiano, uno tampoco no nace cristiano. Uno luego acepta a Jesucristo y ahí es donde uno dice, soy cristiano ahora, porque uno nace prácticamente, o sea, no porque, me gustó algo que el pastor Luis una vez dijo, que no porque un niño nazca en cuna cristiana significa que va a terminar siendo un cristiano o un pastor más adelante, así como que no un niño naciendo en una cochera termina siendo carro, ¿no? Entonces, uno se hace cristiano ahora. En todo ese bagaje, el pastor ya definió bien el que se hizo cristiano, porque está el cristiano de palabra, el que puede estar sentado 50 años en la iglesia y nunca cambió nada, ¿no? Es como el ateo que se sabe toda la Biblia para refutártela, pero no tiene la revelación del Espíritu, el Espíritu detrás de la palabra revelada en ti, y que es distinto al papá que conoció a Cristo y de pronto ese primer amor, te conectaste con él, el Espíritu Santo, y ¡fua! Te hiciste realmente ese uno que se necesita, y o sea, en meses tú puedes ser otro. Claro. Entonces, claro que sí, pues, ¿no? Y en tu mismo proceso de crecimiento, mientras vas recibiendo más luz de la palabra, o sea, más revelación de la palabra, o sea, más puedes, pero bueno, enfoquémonos en lo que tiene que ver con los padres, ¿no? Con los padres. Pero bueno, ese es el principio. El principio, o sea, para los que nos están escuchando, si es que son solteros y ya que puedan avanzar en el conocimiento de la palabra, para que puedan escoger bien a su pareja y después, bueno, formar una buena familia, pues, ¿no? Una familia bendecida que pueda vivir en paz en la victoria del Señor, ¿no? Exacto. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? O sea, tenemos todo en contra en el mundo que va queriendo educar a nuestros hijos de alguna manera de acuerdo al sistema, porque pasan más tiempo en la escuela, ¿no? que nosotros con los padres. Entonces, nosotros, en primer lugar, tenemos que involucrarnos con nuestros hijos. O sea, muchas veces está la discusión de que, bueno, yo vengo cansado y voy a descansar y tú velo en los niños. No, hay una participación de padre y madre con los niños. ¿Entiendes? Exacto. O sea, no es que se hace a la pinta del papá o a la pinta de mamá.
¿no? O de repente otra cosa que pasa es que, bueno, cuando no está la mamá o cuando no está el papá o cuando el papá se queda con los niños le consiente de todo y cuando la mamá está con los niños le anda controlando todo. ¿Entiendes? Entonces el niño va creciendo con dos instrucciones y a la final le va a crear una confusión en él, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que el niño va a saber a quién le pide qué y a quién le pide qué otra cosa. Exacto. Entonces, al contrario de instruirlo en algo bueno, le estamos instruyendo en algo malo. ¿Por qué? Porque él va a decir, me conviene aquí porque él sí me da esto. Me conviene acá porque ella me da esto y mi papá no, o al revés, ¿no? Entonces, sin querer, estamos contribuyendo al que el niño mismo vaya, ¿me entiendes? Al desorden. Claro, al desorden, pues no con las cosas que le van sean convenientes. Y la Biblia dice, pues, que, ¿cómo se llama? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Exacto. Eso en los proverbios. Exacto. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? A nosotros no nos tienen que enseñar al niño, tú no lo tienes que enseñar a hacer lo malo. No, eso ya está escrito. Ya, pues ya está impreso en la naturaleza caída. Exacto. O sea, hay que instruirlo en lo bueno. Exacto. Por eso que necesitamos tiempo con ellos. Sí. Si está en el doggies, bueno, ¿qué pasó en el doggies? ¿Qué hicieron? ¿Qué jugaron? ¿No? ¿Por qué? Porque ahí el niño puede comenzar a conversarte cosas que tú tienes que estar atento a tomar cuando hay algo que es peligroso. ¿Entiendes? Porque ahora otra cosa es que tenemos que estar orando por nuestros hijos constantemente. Exacto. Tenemos que estar orando para que tengan buenos maestros, ¿no? Para que les vaya bien en el doggies, en la escuela, que no haya personas, porque mira, ahora tú sabes, aquí en Suecia, bueno, no sé cómo será en Perú o en otros lados, pero aquí en Suecia o sea, puede haber una persona que está en la nueva era metida en un doggies, metida en una escuela, sí. y ellos, o sea, ellos hacen o aplican sus cosas a los niños y uno no sabe. Hacen juegos de muchas cosas que tienen que ver con cosas espirituales porque no tienen la luz porque tenemos nosotros. Entonces, el estar disponible es algo importante para los niños. Preguntarle, ¿me entiendes? O sea, estar ahí, ser parte de lo que va sucediendo en su día, porque no está con nosotros. Nosotros oramos porque nosotros no tenemos el control de las cosas, oramos para que el Señor los proteja y los guíe donde están, ¿no? Pero también hay una parte donde tenemos que estar preguntando por cómo te fue ahora, ¿no? Porque de repente hay maestras que son un poco duros y los tratan un poco mal a los niños. Entonces, todas esas cosas van saliendo a luz cuando vas conversando con tus hijos. Entonces, una de las cosas principales es que hay que estar ahí, hay que estar presente, ¿no? Porque la palabra lo dice, pues, ¿no? Enseñarás a tus hijos en el camino, esta palabra, ¿no? De la ley, le enseñarás en el camino, cuando estés en tu casa, cuando estés en el trayecto, sí. Cuando estés en la calle. O sea, hay que despertar a eso, ¿no? Exacto. Pastor, usted dijo algo muy importante que creo, porque vengo de ahí, vengo de esta cultura. Yo recién, usted sabe, tengo acá en Suecia un par de años, o sea, cerca a los 8 años, y usted dijo algo muy cierto que en Latinoamérica es más común. Acá en Europa como que se trata, pero con este tema, usted sabe, de la ideología de género y todo este tema que empoderando a la mujer y tratando de bajarlo y todo ese tema, usted dio en el clavo en algo, que es si no hay unidad en la pareja, si no hay hasta el momento de corregir esa unidad y no de repente estar contradiciéndonos delante del niño, porque ese es el gravísimo, uno de los puntos, una de las columnas inclusive en la cual muchos de los matrimonios padecen totalmente por las contradicciones entre ellos mismos que tienen, y ahí es donde el niño de pequeño aprovecha porque va tomando conciencia de a quién convence y a quién no. Claro. Por favor, ¿puede hablarnos un poco más extendido de eso? Claro, miren, como dijimos al principio, cada uno viene con un patrón aprendido. Exacto. De cómo fue la crianza en su casa.
¿no? Sí, Pero cuando hay dos puntos de vista diferentes, nosotros, por ejemplo, si hay un dilema en cuestión judicial, ¿dónde recurre uno? Cuando no hay un acuerdo, entonces uno recurre al juez, exacto, ¿no es cierto? ¿Por qué? exacto, Porque sí. el juez, de acuerdo a las leyes, te va a decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, cuando hay un desacuerdo ahí, tenemos que ir a la palabra de Dios, al Señor, porque Él es nuestro juez. Él es Sí, el que nos instruye. Entonces, no se trata de que tú o yo tenemos razón, se trata de qué es lo que Dios aconseja, porque lo que Dios aconseja es lo que va a dar fruto a sí, nuestros hijos, ¿no? Entonces, a la larga uno le puede estar haciendo un daño al niño en vez de hacerle un bien, ¿no? Por no buscar la dirección de Dios en ciertos asuntos, ¿no? Ahora, cada familia obviamente es distinta, porque somos personas que tenemos cada uno su personalidad particular, entonces hay que buscar el acuerdo en las cosas, hay que conversar las cosas. Una de las cosas que no se debe hacer jamás de es hecho, discutir delante del niño o de los niños por cosas concernientes a ellos. Me claro, explico. El niño hace algo y al papá le parece bien, a la mamá le parece mal. Entonces, al que le parece mal dice, no, no, sí, pero déjalo nomás si no está haciendo nada malo. No, pero es que no puede hacer así porque... No, 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 déjalo nomás, déjalo, hazlo nomás, ya, sigue, sigue nomás. El, el padre y la madre no se tienen que desautorizar delante de los hijos el uno al exacto, otro, porque el niño eso lo va a hacer. Cuando quiera hacer algo que uno de ellos le permite y el otro no, se va a ir en contra y va a muchas veces quizás a faltar el respeto a la persona que le dijo que no. ¿Entiende? Entonces, no se debe discutir delante de los niños las cosas en que estamos de desacuerdo. Las cosas que estamos de desacuerdo, por ejemplo, ya dice, tú le dices, sí, hazlo nomás. No, pero es que yo le dije que, bueno, bueno, ya. Tu mamá te dijo que no, entonces no. ¿Entiendes? A pesar de que yo pueda estar viendo de que no, que sí podría ser. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, tu mamá te dijo que no, entonces no. No, pero no, tu mamá te ha dicho que no. claro, Entonces después, ya a solas, tú puedes tomar el tema. Dijo, pero no, no, no era nada malo que lo hagas. No, es que no había comido, entonces si no ha comido, primero tiene que comer su comida y después puede... Ah, bueno, bueno, sí, sí, está bien, ya. claro, Entonces, la próxima vez que suceda lo mismo, entonces dice, bueno, ¿ya comiste? Sí, que ya comí. Ah, bueno, entonces ahora sí. Entonces, hay que exacto, explicarle al niño por qué no. claro, ¿Por qué no es bueno? Porque ese es el asunto. Tú no le puedes decir no al niño porque no. Yo soy el papá y no. punto, Explícale por qué no es bueno. Mira, si tú comes dulces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si comes dulce antes de la comida, no vas a tener hambre para comer la comida. Y uno necesita la comida para que tu cuerpo pueda crecer fuerte, para que esté sano. El dulce, la golosina es un poco nomás para, pero primero hay que comer la comida, que es lo que te hace bien. Entonces, si claro, tú le explicas al niño, entonces él va captando. A veces uno piensa, dice, no, mi niño es muy chiquito, no va a entender. Si tú le vas explicando y le vas repitiendo las cosas, él va a captar las cosas. ¿Entiendes? Es claro, como nosotros, a veces Dios ha tenido que hablarnos como 10 veces para que nosotros podamos entender algo, ¿entiendes? Y somos sí, adultos ya. sí, y nos sigue hablando, ¿Entiendes? Entonces, todas esas cositas, es necesario verlas, pero el punto es que hay que estar ahí, pues, ¿no? Y hay que animarlos, o sea, en los niños, si están pequeños, en primer lugar, hay que enseñarles, bueno, que hay que respetar a los padres, ¿no? Que si, por ejemplo, si hay una falta de respeto a alguno de los padres, ¿cómo se llama? Ahí tienen que los dos estar en acuerdo, decirle, no, eso no estuvo bien. claro, Eso no estuvo bien,
pídele perdón a tu mamá, pídele perdón a tu papá, no, ya, perdón, que eso. Entonces, pero nosotros como padres también, ellos tienen que ver que cuando nosotros nos equivocamos, vamos y le pedimos perdón. Porque muchas veces ha pasado, por ejemplo, cuando se tiene más hijos, pues, ¿no? A veces uno han peleado, han discutido, han peleado un poco los niños y bueno, uno al más grande siempre se va, pues, ¿no? No, pero que esto ya va. Y después, conversando con la esposa, dice, no, pero realmente el que empezó fue el otro, ¿no? Que le hizo así, le hizo así. Ah, bueno, entonces, Claro. entonces tú tienes que ir donde el niño que lo reprendiste y que le dices, hijo, perdóname, tu mamá me ha dicho de que fue tu hermano menor que hizo esto, y tú reaccionaste. Pero tu reacción estuvo mala. Pero yo voy a hablar con tu hermano que él está mal que te haga así. ¿Ok? Pero perdóname que yo me fui contra ti y no sabía que él había hecho eso. Entonces, ellos con el ejemplo van a ver que cuando uno se equivoca va a tener que ir a hablar las cosas, pedir perdón. Entonces, todas esas cosas van creando un ambiente en los niños de que van creciendo en esto del respeto a los padres, ¿no? Porque van viendo que los padres, o sea, y todo eso es una corrección con amor. Cuando tú les hablas de esa manera, estás aplicando amor, a pesar que aplicas disciplina, ¿no? Porque dice, hijo, esto no estuvo mal, al papá, a la mamá no se le levanta la mano, así que te vas a quedar sin tu, qué sé yo, sin tu juego que más te gusta, o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Exacto. Sea cualquiera. Muchas veces, mira, yo pongo ejemplo personal, ¿no? Muchas veces nosotros nos equivocamos con la corrección, ¿no? Pero después conversando, bueno, fue esto, fue así, fue así, entonces hay que ir a y decir, bueno, perdóname, me equivoqué, Claro. ¿no? Y eso hace que el niño también pueda recurrir a ti cuando ha hecho algo malo, porque tiene la confianza de que tú, o sea, de que tú estás abierto a escucharlo y a aconsejarlo, decirle, no, esto estuvo mal, esto estuvo bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú eres solamente duro con los niños y no ven que tú pides perdón cuando te equivocas, o sea, no creas un lazo de confianza, porque lo primero, cuando ellos hagan algo malo y van a pensar, mi papá se va a molestar o mi mamá se va a molestar, me va a tirar el chancletazo, me va, ¿no? Claro, exactamente. Entonces no van y te cuentan un problema que tienen. Y pueden tener problemas en la escuela, pueden tener un problema personal con algún otro niño, y no te cuentan por temor a que tú te molestes. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas, ¿no? De una manera que uno, ¿cómo se llama? Mira, el punto clave, actúa como Dios actuaría contigo. Listo. Dios Claro. lo que te promete, cumple. Exacto. Dios te va mostrando su fidelidad. Exacto. Dios te va mostrando su amor aún en la corrección, Exacto. ¿no? El Espíritu Santo te habla, te guía, te corrige. Exacto. Exacto. Y entonces, ¿tú qué estás haciendo? Comienzas a amar más a Dios por la manera como te va guiando y te va instruyendo. Exacto. Eso tenemos que reflejar a nuestros hijos, ¿no? O sea, Exacto. pero Bueno, para eso hay que haber mucha sabiduría, pues, ¿no? Porque todos los niños son diferentes también. buen punto el que usted acaba de tocar de que corrige como te corregiría Dios, o sea, que cómo sería Dios contigo, ¿no? Y obviamente que no dejando de pensar de que soy tan aplicado que Dios no me corregiría nunca, porque eso ya Claro, me haría pues un perfecto, ¿no? Y hay una claro. palabra muy hermosa que dice que Dios al que ama, Corrige. corrige. Claro. Entonces, te va a corregir. Y lo podemos ver inclusive a través de la Biblia. Boys, o sea, desde el principio. Mira por ejemplo, con Adán y Eva. O sea, es sorprendente lo que pasó en el principio, a pesar que Dios les habló, tenía un contacto así de tú a tú con Dios. Luego ellos, con astucia de la serpiente, por una palabra, el pensamiento, todo, ¡pum!, pecaron, pero aún así Dios nunca los dejó desnudos. O sea, vino la corrección y todo, Claro. vino lo que tenía que venir por causa de, pero jamás los dejó, como si se desnudo a la intemperie, a morir, sino que los vistió y sabemos lo que pasó, pero
sea, si desde el principio Dios ha sido así, no cambia. Es un Dios que no cambia y lo vemos con Moisés, con Josué y así sucesivamente con cada uno. Tomando ese mismo ejemplo, ¿no? Corrobora lo que estamos hablando. Exacto. Porque, o sea, ellos se escondieron. Sí. Cuando escucharon a Dios caminando por ahí, se escondieron. ¿Por qué? Porque Exacto. tuvieron miedo. Exacto. Tuvimos temor y nos escondimos. Sí. Entonces, lo mismo hacen los niños. Sí. Si tienen temor del papá o de la mamá, se esconden, no te cuentan las cosas, no te dicen las cosas. A pesar que tú quieres ayudarlos, pero, ¿entiendes? Claro, Pero yo creo puede que... causar temor la manera como estamos actuando, ¿no? Exacto. Y bueno, y llevarlo a los niños también a que, por ejemplo, cualquier problema que haya surgido, sea en el dog, en la escuela, lo que sea, dice, bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que cambie esta situación, que proteja, porque si tiene temor hay que orar, los padres tenemos que orar para sacar ese temor de los niños. Claro, Claro. claro. Nosotros tenemos que ministrar a nuestros hijos, pero primero tenemos que crear esa confianza, porque ¿entiende? Entonces, cuando él dice, papá, pasó esto, la profesora te va a llamar porque le pegué a un compañero, porque estaba haciendo para que sí. Bueno, vamos a orar, vamos a orar por tu compañero para que Dios toque su corazón y él no sea así tan agresivo y todo, ¿no? Exacto. Y que reconozca, si claro, hiciste algo mal, claro, entonces, reconozca. bueno, no estuvo bien, pero bueno, vamos a orar por él, vamos a orar por... Ya, otro día avísale a la profesora. Me río un poco porque cuando yo recién no conocía mucho al Señor, bueno. Claro, claro. Entonces, cuando había problemas en la guardería, porque habían, bueno, niños un poco agresivos. Entonces yo le digo, bueno, el consejo que yo le daba, avísale a la profesora. Primero dile al compañero, no me esté molestando que te voy a dar. Te sigue molestando, avísale a la profesora. Si la profesora no hace nada, la siguiente vez ya, pues aplícalo, ¿no? Claro. Lo justo, sería lo justo. Claro, a una manera humana sería lo justo, pues, ¿no? Claro. Pero ya no podemos dar esos consejos, bueno. Está tocando carne, pastor. Está tocando carne. Ay, Dios mío. Claro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir a hacer lo que debemos hacer. Si hay alguien que le está molestando a nuestro hijo, bueno, vamos a orar. Porque mira, la oración puede hacer cambiar situaciones. Claro. ¿Entiendes? Tú tienes que enseñarle al niño a recurrir a Dios en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar todo el tiempo con tu hijo. Pero Dios sí. Entonces, que aprendan a recurrir a Dios. Que aprendan que Dios está con ellos también cuando no está el papá o la mamá. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a ser así, perdón. Volviendo a lo de la escuela, ¿no? Sabemos que el mundo trae muchas cosas que nos atraen, ¿no? Y en la escuela hay muchas cosas que atraen a los niños. Claro. ¿Cuál es la forma más sabia para, tú sabes, para desconectar al niño de esas cosas malas que lo jala, que lo atrae, que todo el tiempo, y que todo el tiempo lo tiene en la escuela, pero en la casa, es decir, por más que uno le diga, no lo puedes tener, pero eso hace que el niño se aferre más a esas cosas. Claro, pero lo que decíamos al principio, ¿no? Por ejemplo, decirle por qué no es bueno. Exacto. Mira, en nuestros tiempos, en mi tiempo de papá de mis hijos pequeños, no habían, bueno, los teléfonos, ahora los celulares con todo lo que tú puedes entrar al YouTube, todo eso, ¿no? Pero sí teníamos los cassettes de VH, con películas para niños y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya venimos al Señor, entonces habían cosas que no eran buenas porque algunas películas de niños, de dibujos, había brujería en medio, ¿no? Había hechicería y todas esas cosas, ¿no? La Blancanieves y todo eso siempre tiene su parte de hechicería, de brujería, ¿no? Exacto. Pero los niños a veces no podían dormir la noche. Claro. O sea, nosotros nos poníamos a ver con ellos.
Entonces decimos, uy, no, esto es malo, ¿no? Esto no... Pero había momentos que no podían dormir. Entonces, cuando no podían dormir, le preguntamos, ¿has visto alguna, alguna película? ¿Has visto algo? ¿En la escuela te han enseñado algo? Sí, que mire, y ahí te cuenta. Entonces, bueno, vamos a orar por eso para que puedas dormir, porque eso no es bueno. Por eso que no puede dormir, ¿no? Porque esto, haz lo que has visto, lo que has... Entonces, uno ora, pueden dormir tranquilos y de esa manera experimentan. Claro. Que hay un momento que se sienten angustiados porque no pueden dormir, porque hay algo ahí que los está molestando, están inquietos, pero tú cuando oras por ellos, entonces ellos ven que viene la paz, que pueden dormir, entonces eso les va dando una muestra de que Dios es real y que pueden recurrir a Él y haber solución, ¿no? Entonces, muchas veces pasó esas cosas. Lo mismo con la música. O sea, nosotros no éramos, por ejemplo, nosotros, en primer lugar, mi esposa y yo no escuchábamos música del mundo. O sea, cuando nos convertimos con zapato y todo, ¿no? Claro, claro. Y Renato fue el que pagó un poquito más, porque como íbamos creciendo en sabiduría y eso, a él le prohibíamos algunas cosas, ¿no? Claro, No escuches esto, no escuches el otro. Pero vimos que el resultado no era muy bueno tampoco. claro. Ya con Vania y Claudia ha sido menos, ha sido más conversar, ha sido más hacerles ver las cosas. Y una vez que fuimos, o sea, nosotros en la casa dijimos, bueno, vamos a escuchar alabanzas aquí en la casa, porque hay que glorificar a Dios en todo. Entonces, se acostumbraron porque siempre escuchaban alabanzas. Entonces, la música la escuchaban en la escuela, la música del mundo, ¿no? ¿Por qué? Por las amistades, los amigos y todo eso, ¿no? Y en ese tiempo, pues, como te digo, no habían los teléfonos, pues, móvil, ¿no? Cuando estaban más pequeños. Ya después, cuando estuvieron un poco más grandes, vinieron todo eso, pero ellos, por ejemplo, no tenían música en su habitación, que Claro. podían escuchar música del mundo, eso. Ahora en los teléfonos, pues, ¿no? Se escuchan de todo. Pero, cada vez que se sentían mal por algo, entonces nosotros le preguntábamos, ¿no? ¿Has visto alguna película? Habían canciones que le enseñaban en la escuela también con una letra satánica, venían mal, no podían dormir, les preguntábamos, nos contaban. Bueno, escuchamos esto, a ver qué, la letra, pues terrible. Bueno, esto es lo que te está molestando. Vamos a orar para ya toda influencia para afuera en el nombre de Jesús. Orábamos, podían dormir tranquilos. Entonces, todas esas cosas, si tú vas enseñándole, instruyéndolo de esa manera, ellos van viendo que hay respuesta de Dios. Porque, o sea, para un niño no es muy agradable no poder dormir, o sea, sentirse angustiado, inquieto. Si un adulto nomás no dormir un día, 2 días, ya estás mal, ¿no? O sea, y el niño, imagínate, pues, ¿no? Entonces tú tienes que ministrar a tus hijos. Exacto. Y bueno, y así fueron aprendiendo, pues, fueron viendo, y una oportunidad, por ejemplo, que viajamos a Perú, un sobrino tenía su conjunto que tocaban y habían hecho un disco, ¿no? Y se lo regalaron a ella, ¿no? Entonces, vinimos de vuelta a Suecia y después de unas semanas se sentían, una de ellas se sentía angustiada, así que extrañaba Perú y que estaba así como deprimida. Dije, no, bueno, esto no. O sea, nosotros sabemos pues que hay cosas que no pueden ser. Cuando hay cosas que no provocan paz y eso, hay que actuar, pues, ¿no? Eso lo hemos aprendido. O sea, si el Señor es su reino de paz, de gozo, cuando no hay eso, entonces hay que reaccionar de una vez, ¿no? Claro. Algo está pasando que no está bien. Entonces, bueno, no podía dormir, me siento así, me siento así. Bueno, vamos a orar. Oramos, pudo dormir bien, pero al otro día empezaba la otra hija con los mismos síntomas. Mira. No puedo dormir. Entonces, bueno, oré por ella también y al otro día la otra. O sea, así fue 3 días. Entonces ya dije, no, aquí ya está la cosa un poco rara. Entonces, bueno, han estado escuchando música,
que han visto alguna película o algo que están traído de aquí a la casa o algo. No, nada, eso es lo único. Hemos estado escuchando el CD que nos regaló este sobrino, ¿no? Yo, a ver, préstamelo, ¿no? Entonces comienzo a escuchar las canciones, yo ahí. Me comencé a deprimir yo. Bueno, ahí estaba. No, o sea, comencé a escuchar y claro, una de las canciones, la letra hablaba, pues, no vas a poder dormir, me vas a extrañar qué sé yo. Por eso que extrañaban Perú y todo eso, porque hay una forma normal de extrañar a la familia y eso, ¿no? Pero ya más allá de caer así un poco de depresión, de angustia y todo eso, entonces dije, no. Entonces digo, escuchen ¿cómo se llama? Este coro. Lo puse y le digo, ¿así se sienten? Sí. Bueno, esta es la influencia que están recibiendo. ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos o lo botamos? A botarlo. Claro. Ellas mismas, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes ir instruyendo a tu hijo explicándole las cosas, ¿no? O sea, diciendo, bueno, esto no es bueno porque mira, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? No, entonces no es bueno. Vamos a orar por eso. Ora, listo, y ven el cambio, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que es la manera como estamos presentes en el desarrollo de su día a día también. Estamos instruyéndolos en la palabra, ¿no? Y le estamos llevando a que puedan confiar en Dios, pues, ¿no? Cuando están solos, ¿no? Yo tengo muchas cosas que han pasado cuando mis hijos estaban niños, ¿cómo se llama? Ellos han podido ver la mano de Dios, ¿no? Y de esa manera han ido aprendiendo más que los hubiera estado ahí. Así es. Ay. Así es que... Y bueno, acá tenemos una pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con un niño rebelde, ¿no? Pero creo que la pregunta sería cuál es la mejor manera de nosotros actuar cuando el niño tiene demasiada rebeldía. Claro. Bueno, en primer lugar, debemos ver de que la rebeldía no viene porque sí. Exacto. Hay que buscar la raíz, donde empezó, qué sé yo, puede ser el abandono del padre o madre. Entonces hay cosas profundas, ¿no? Que pueden calar en un niño y eso es la raíz que hay que buscar primero, ¿no? Puede ser influencia de juegos de televisión, de móvil, que causan violencia en el niño, ¿no? A veces uno para que se entretenga el niño y no moleste mucho le pones ahí y tú no sabes qué es lo que está recibiendo o influenciándolo. Exacto. Entonces eso va creando. Entonces lo primero hay que buscar la raíz, pero hay que estar orando constantemente. En primer lugar, si no conocemos la raíz, hay que pedirle al Señor, estar orando para que nos muestre. El Señor nos va a mostrar, sea en sueños, sea alguien que tú ves algo, o sea, algo de alguna manera el Señor te muestra por qué está sucediendo eso. Entonces, cuando uno sabe ya qué está sucediendo, bueno, hay que actuar, pues, ¿no? Hay que ver la manera como actuar, dependiendo lo que sea, pues, ¿no? Lo que está causando eso. Pero, mira, el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Así es. Entonces, cuando uno le pide al Señor que le muestre porque hay un problema que no está causando paz, ¿no? Porque el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, cuando no hay justicia, gozo y paz, entonces obviamente que hay lo contrario. Entonces, cuando hay lo contrario, entonces algo está pasando que no. Entonces, hay que ir ahí a orar y a buscar de Dios y decir, Señor, muestra cuál es la raíz de esto, qué está pasando aquí. A mí también me parece que, es decir, una manera buena de poder enseñar a un niño también es con nuestros propios actos, ¿no? Porque hay veces también los niños vienen a decirnos algo o quieren, ¿cómo se llama?, llamar la atención de nosotros de alguna otra manera. Nosotros de repente estamos ocupados haciendo una cosa y le decimos, no, sale para allá, no. Entonces es una manera de nosotros, ¿cómo se llama?, hacer que ellos sean rebeldes también, ¿no? Claro, o sea, cuando no le da la atención. Mira, justo hoy, o sea, yo en mi trabajo hoy he cambiado de trabajo, no
no de lo que hago, sino la manera. O sea, ahora estoy yendo a visitar a las casas, ya no estoy en un solo edificio ahí, ¿no? Sino estoy yendo a las casas. Entonces me estaba yendo hacia la casa de una persona para ayudarla en lo que hay que hacer, pues, ¿no? Lo que es parte del trabajo. Y venía una mamá llevando, me imagino que iba llevando a su hijo el doggies porque era temprano. El niñito tendría pues, unos 3 años, 4, máximo 4, ¿no? Pero él venía en un Sparkcycle, estos plásticos, ¿no? Para niños. Ya, ya. Y la mamá venía con el teléfono y él venía avanzando y ella venía tomándose selfie y así, porque estaba bonito el día, estaba soleado hoy día, ¿no? Okay. Entonces ella venía ahí tomándose el selfie y el niño venía ahí y casi se cae en una y de pronto ella reacciona y dice, oye, no, ten cuidado por allá. Y después, el niño se mete de nuevo y de nuevo con el selfie y yo iba viniendo hacia ellos. Y de pronto el niño se cae, pues. No, ya ves, te dije. Te dije, ay, Dios mío. Bueno, ¿qué le dijiste? Que se tome selfies porque le está enseñando con lo que hace, ¿me entiendes? No. O sea, un niño de 3, máximo 4 años, o sea, no sabe el peligro cuando agarra velocidad con eso, pues, ¿no? Exacto. Pero ella, lo más importante, estaba subiendo su foto para las redes sociales, ¿no? Claro, claro. Entonces esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? El niño, de repente tú estás con el teléfono, el niño te está hablando, te está ahí, papá, ya, espérate un ratito. Papá, espérate, hombre, te estoy diciendo que te esperes. O sea, encima le decimos al niño, Claro. tratamos de corregirlo con algo, entonces, ¿qué va a pasar el niño? Va a pensar que no es muy importante para el papá, ¿no? O la mamá. Exacto. Que el teléfono es algo primordial, por eso que los niños a veces más... Enseñanza también. ¿Perdón? Le estás dando una enseñanza también. Exacto, o Porque sea... cuando es al revés, ahí nos molestamos, los castigamos o hacemos cosas peores. Exacto, entonces, o sea, hay que, por eso, o sea, yo creo que es necesario recibir sabiduría de Dios, ¿no? Porque a veces con nuestras palabras queremos corregir algo que con nuestros actos decimos lo contrario. Exacto. Y es en todas las cosas así que tiene que ver con Dios, ¿no? Exacto. Justamente creo que una de las cosas, tocando ese punto como para cerrarlo, ¿no? Que fue muy importante el hecho de que usted diga que tenemos que estar atentos a por qué él es así, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué lo marcó? Como yo siempre digo, ¿qué fue lo que marcó su rebeldía? Porque cuando un niño nace, el doctor no te dice, bueno, nació con principios de rebeldía aguda, ¿no? Que se va a ir creciendo. No, algo al niño en un punto de su vida, de su corta vida que va iniciando, lo marca, que hace que lo proyecte en rebeldía, que hace que lo proyecte en amargura, que hace que lo proyecte en frustración y así muchas cosas. Pero muy importante lo que te dijo, el hecho de ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué sucedió? A veces hacer un catarsis, o sea, retroceder un poquito y decir, ¿qué sucedió? Porque mi hijo no era así. Entonces, ver, a veces le damos más atención a un hijo y a este lo vamos dejándolo porque es más grande. O a veces a veces de repente tendemos, y los hijos se dan cuenta, que tendemos a veces hasta mejor a la visita que al hijo, y a veces el hijo queda diciendo, yo también quiero que me trates así. Entonces, porque los niños de ahora son muy inteligentes, son extremadamente inteligentes, saben usar este celular estos smartphones que de verdad a mí me costó, no voy a decir meses, pero bastante tiempo para poder reconocer, entrar y todo lo demás. Hasta ahora no aprenden eso. Bueno, hasta ahora sí. Entonces, mire, ¿no? Pero lo otro también es, otro punto, o sea, en ese punto importante también es, ya que usted tocó justo ese tema de la mamá tomándose el selfie mientras que el niño, quién sabe, si lo pasaba un camión y la culpa era del niño y no de la mamá. Entonces, que era al revés, la culpa era de la mamá porque estás con tu hijo. Pero... Claro, ahora obviamente esta persona es una persona del mundo, pues, ¿no? Claro. Pero se da en cristianos también. Y es lamentable, ¿no? Exactamente, pero mire, aquí va esto, porque hay papás que yo les llamo
algunos, yo les llamo los papás a control remoto, porque como casi nunca paran, es como que piensan que uno puede, y esto va, en este caso, para algunos casos, como por ejemplo cuando decides esas familias disfuncionales donde se terminan separando por X motivos, no quiero entrar a quién tuvo la culpa, quién no, quién sacó, quién, o sea, no, pero hay muchas de esas familias y piensan que de repente, no, terminé buenos términos con la mamá y así es que, bueno, yo creo que mi hijo ha tenido una buena base y todo esto, y van con ese pensamiento, y yo lo que siempre he visto es que papás a larga distancia no es lo mismo. Así como también, perdón, hay papás que conviven como quiero tomar el caso de esta persona, de esta mujer, la mamá o el papá, porque no estamos hablando de un género específico, porque puede ser el caso de los dos, pero que lo más triste es tener al papá presente, o sea, vivo, pero ausente a la vez. Porque a pesar que viva contigo, es como que si no existiera en ti, porque no cuentas con él, porque no te ve, porque, o sea, es como que un extraño en tu casa viviendo, ¿no? Es como sentir un sentimiento de orfandad teniendo a mi papá vivo. Sí. Entonces, ese es algo más triste y más doloroso todavía. Claro, porque, o sea, no solamente yo sé de casos también que el papá está metido en el teléfono y, como te dije, le decía al niño, pues no, espérate, anda, no moleste, ya después vamos a ver. Claro. No, ahora, obviamente que hay cosas que de repente, si tú trabajas en tu casa, estás trabajando en tu casa, entonces dice, bueno, ya hijo, acá hay un ejemplo claro. Sí, papá, ¿qué pasó? Justo. Ay, para Ya. que vean que esto es en vivo. Ahorita voy, ¿ya? Ahorita voy a verte, ¿ya? Ya. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? El papá dice, ya hijo, espérame un ratito, voy a terminar esto y ahí voy. Entonces, ¿por qué? Porque es un trabajo, es el trabajo, ¿no? Que está haciendo. Entonces, Claro. pero el punto ahí es no olvidarse que le dijo, ahora voy. Exacto. Ese es el punto, en ese caso, ¿no? O sea, yo no me tendría que olvidar ahora que le dije, ahora voy. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo no hago otra cosa y no voy, entonces, dice, me mintió. Pierdes credibilidad. Pierdes credibilidad con tu hijo. Y eso es otra línea Pues, y eso muy... es terrible. Ahora, hay otros casos, pues obviamente que los padres no están ausentes, a pesar que están en la casa, no se meten y se le dejan todo a la mamá, que haga la mamá y todo eso. Que él tiene cosas que hacer y qué sé yo. Pero no, o sea, aquí, por eso es el rol de los padres. Exacto. ¿Entiendes? Es el rol de los padres, ¿no? Para ir terminando ya, en la Biblia hay un versículo que es el que yo tomo de referencia, es decir, me lo tomo para mí de referencia cada vez que yo tengo una situación con mi hijo, ¿no? Y es que el versículo es que los niños son como saetas en manos de valientes, ¿no? Así es. Y yo lo tomo como a donde yo quiero que es decir, yo veo a mi hijo a largo plazo, ¿no? Así, a 18, 20 años, mi hijo tiene 3, 4 años, tiene el más grande, 2 es más pequeño, ¿no? Yo lo veo así 18, 20 años, así, y a donde yo apunte es hasta donde él va a llegar. Así es. Así traduzco yo el versículo ese, ¿no? Así es. Sí. Y exactamente. Eso es. O sea, tú tienes que proyectar a tu hijo, o sea, tú tienes que prepararlo para su futuro. Exacto. Y, ¿entiendes? O sea, y en eso hay cosas, por ejemplo, hay que entrenarlos en obedecer a los padres, hay que entrenarlo en el respeto, hay que entrenarlo en la honra también, ¿no? Hay que entrenarlos en todas esas cosas, en que ellos puedan confiar en que pueden hacer cosas, hay que entrenarlos en que no importa si no consiguen algo, pero que dejen todo lo mejor, ¿no? Y si no lo consiguieron, bueno, que quede la satisfacción de que hicieron todo lo que estaba a su alcance para hacerlo. O sea, todas esas cosas es un entrenamiento para la vida futura. O sea, cuando hay algo que no les salió bien, bueno, animarlos, ¿no? Bueno, no te preocupes, la próxima vas a salir mejor. Hay que entrenar un poco más, ¿no? Exacto. Hay que estudiar un poco más. Y no significa que no nos vamos a equivocar. No, por supuesto que no. O sea, y reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Sí. Y eso le va a ayudar al niño realmente le va a dar... Miren, el niño necesita recibir
recibir amor, recibir autoestima, ¿no? Bien, lo hiciste bien, muy bien, está bien. Y cuando hace algo mal también, no, esto no estuvo bien. Exacto. ¿No? Pero ya la próxima. Entonces, tiene necesidad de perdón también. Cuando se equivoca, decirle, bueno, ya hijo, ya está bien. La próxima no lo hagas así, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a crear lo va a crear una persona segura, que se puede equivocar, pero que puede enmendar. Exacto. ¿No? Entonces, que puede de repente fallar en algo, pero hizo lo mejor, ¿no? Y que se puede preparar mejor para la próxima vez. Entonces, todas esas cosas es necesario que el niño pueda recibir, ¿no? La autoestima es algo importante, ¿no? Que no se sienta menos que los demás, pero tampoco más que los demás. Claro. Claro, aparte de eso, importante de que, entrando en esto de que no se sienta menos que los demás, porque a veces recordemos que los niños miran para afuera, miran a los otros papás, miran a los otros niños. Entonces, qué importante que, a pesar de la condición social o el estatus, a pesar de que de esas cosas, ¿no? De esos detalles, tratar de darle al niño el mejor, como se dice, que cuando ellos terminen la escuela, o sea, tengan esa emoción de querer venir a casa. Claro. Y no de, no, mi papá la pelea, mi papá, mi mamá peor, toda, no quiero ir. Entonces, sino dar que ellos tengan esa ganas de querer venir, ¿no? Y esa única manera es, como lo decía Brian, muy hermoso también lo que dijo ese versículo, también es un versículo en el cual yo medito mucho, es que sobre la saeta, ¿no? Que nuestros hijos son como saeta en nuestras manos. Y bueno, ¿qué les parece si para terminar cada uno damos de repente un punto o algo reflectivo, ¿no? Respecto a este tema, como para ir cerrando cada bloque? No sé si Pasto, Brian, ¿quieren empezar? Bueno, yo podría decir, para redondear, de que Dios ha prometido ayudarnos Amén. en todas las cosas y como padres también, Amén. ¿no? Así que sabiduría hay en Dios para poder recibirla y aplicarla a nuestros hijos. Y que esto es un tema muy amplio, Sí. ¿no? Pero que para eso estamos los pastores, para poder ayudarlos también a tomar las cosas, ¿no? O sea, somos un cuerpo, nos necesitamos unos a otros y en eso también hay que entender que, bueno, nosotros le podemos dar un consejo, pero es la búsqueda de Dios lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces nosotros, por eso las cosas que hemos hablado aquí es un consejo que le podemos dar, pero cada familia en particular tiene que buscar sus maneras como poder aplicar estas cosas en sus niños, ¿no? Y tener ¿cómo se llama? Esa presencia en el crecimiento de sus hijos. Exacto. Que, bueno, he sido bendecido también con este programa y no sé, de repente si hay algunas preguntas, ya le escribirán a ustedes y podremos de repente tomarlo en otra oportunidad. Okay. Para mí, yo tengo un principio de vida, lo intento, ¿no? Porque no es fácil, que es, mientras más cerca yo esté de Jesús, de Dios, mejor voy a ser en todas las áreas, no solamente con mis hijos, no voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor trabajador, mejor papá. Ese es mi principio de vida, ¿no? Mientras más cerca yo esté de Dios, de Jesús, mientras más me alimente, mientras más conectado yo esté en ese cable, mejor persona voy a ser, ¿no? Amén. 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 En el caso mío, yo, bueno, quiero hablarle un poco a los papás que nos están viendo, a las mamás. En este caso, a este grupo en el cual, porque sé que van a llegar a mirar mucha gente, y entre ellas aquellos que piensan que la están fregando y que de repente no hay vuelta atrás por lo que hicieron, sino que creo que todo es, mira, para lo único que de repente, naturalmente hablando, no hay reversa, es para la muerte, cuando ya te llegó la muerte y aquí acabó tu vida terrenal. Pero mientras tanto, mientras haya vida, mientras haya salud, todo, o sea, se puede revertir con el Señor. Y si estás fallando en algo, si crees que la fregaste, si crees
hablo tanto para el cristiano como para el no cristiano, porque de alguna manera los dos se sienten culpables. El cristiano porque dice, siendo cristiano la friego, volví a caer. El no cristiano porque no sabe cómo hacerlo y sabe que también la está fregando. Entonces yo diría, lo mismo que yo siempre me digo, no eres perfecto, no somos perfectos, pero somos vasos de barro en la mano de ese Dios perfecto que nos va a ir moldando, amoldando, y si nos quebramos, Él nuevamente nos va a volver a juntar, nos va a volver, como se dice, a reconstruir, nos va a volver a hacer en las manos del alfarero, porque Él es nuestro alfarero, y decirte que no te rindas, sigue, y si ves que en algo tú estás fallando como papá o como mamá, bueno, aprender a decir, lo siento, perdón, me equivoqué, no era la forma, no era la manera, discúlpame, y si eres cristiano vamos a orar, y si no, busca esa ayuda o busca ese consejo que realmente tú sabes que lo necesitas, porque no estás yendo por un buen camino, pero decirte que sí se puede, hay una salida, en nuestro caso, que nos ha funcionado, que nos viene funcionando, la palabra, Jesucristo, no hay otra manera. Ese es mi punto. Amén. Mío. Amén. Entonces, Almeida, Amén. algo. No, nada. A ti que nos estás escuchando, bueno, aquí te dejamos una enseñanza, un principio que es tu decisión si la tomas o no. Pero te quiero decir, bueno, sigue el canal, suscríbete y bendiciones. Que tengas una vida bendecida y acepta a Jesús si es que no lo has aceptado. Y ojo que se vienen más temas, ¿eh? O sea, pastor, estamos con usted, por favor, lo queremos tener en tanto se pueda, porque hay muchos temas, este es uno de ellos, ¿no? Que como usted dijo, es muy amplio, pero se ha tocado solamente una área, ¿eh? Sí, no hemos tocado otras áreas, en tanto, por ejemplo, los papás, y tantos otros temas, ¿no? Así es que a los que nos están mirando y luego también nos van a mirar diferido en otros días, suscríbete, como dijo Brian, dale la campanita, dale me gusta para que también las redes sociales, pues con el algoritmo que hay, mientras más like tenga la página, más recomendada va a ser, porque así es como funciona ahora. Y si fue de bendición para ti, pues ayuda a que también de esta manera otras personas también sean bendecidas, se vienen más temas. Síguenos, esta es la página Familia Cristiana, está Nacido del Corazón de Dios también en YouTube, para los que tienen Twitch también, bienvenidos, y nada, será hasta otra oportunidad y hasta otro tema. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones.